noches para todos, muchísimas bendiciones en el Señor, que la paz de Dios esté en sus vidas, en sus hogares, en la familia. Antes de orar, quisiera recordarles que ya hemos enviado algunos mensajes para el próximo domingo, si Dios lo permite. Vamos a estar a las 7, a las 9, a las 11. Les pedimos sus llamadas de confirmación a qué servicio va a estar, para así también tenerlo en cuenta y poder tener aquel cupo que necesitamos llenar y poder cumplir la norma. Gracias por hacerlo y también pedirle al Señor que sean sus vidas, como siempre, provistas de la palabra del Señor. No se nos olvide esa tarea de estar orando y estar leyendo su santa palabra para todo lo que el Señor en estos días nos depara. Sabemos que estamos estrenando hoy mes de septiembre y también un nuevo día que el Señor regala, así que vamos a disfrutar la santa palabra, pero antes vamos a orar. Padre Celestial, muchas gracias te damos en esta noche. Gracias por tus noticias que siempre vienen renovadas, como siempre, fortaleciendo nuestras vidas y llenando de paz nuestro corazón, como también el momento que tú nos das, la alegría de saber de que siempre nos das el gozo que sobrepasa todo entendimiento. Por tanto, hoy nuevamente te pedimos que seas tú glorificándote en la vida de todas las personas que están quizás laborando o llegando a su casa. Pedimos tu bendición, Señor, y gracias por la fortaleza que recibimos a través de tu palabra y de tu Santo Espíritu. Te damos muchas gracias, Padre, Hijo y Espíritu Santo de Dios. Amén. Muy bien, el tema de hoy: desafío a obrar correctamente. Desafío a obrar correctamente. Quiero comenzar con el Salmo 85, versículo 13, que dice: la justicia irá delante de él y sus pasos nos pondrá por camino. Así como comenzamos un nuevo mes, también sabemos que la vida está llena de cambios. Todos los días hay cambios, aunque los días son ciclos repetitivos, pero nuestra realidad realmente es cambiante. No todos los días podemos vivir la misma realidad, para nada. En la vida y en los tiempos que Dios nos regala hay cambios inesperados, cambios que nos tomaron por sorpresa. Podemos en este nuevo comienzo comenzar también a prever algunos cambios. El hecho de que hayamos recibido esta tremenda advertencia nos están avisando cosas que tenemos que, en definitiva, ser muy diferentes. Es decir, que al recibir la palabra podamos recibir ese consejo, podamos prepararnos a esa medida que podamos también prever que muchos cambios hay. Algunos quizás no lo notan, creen que es lo mismo, pero no. Recordemos que en la vida hay un ciclo que es nacer, que es crecer y es morir. Cuando hemos comenzado la vida, empezamos también a mirar cuando el día amanece, en ese despertar especial que Dios nos regala, siendo niños, siendo jóvenes y luego adultos, pero también saber de que tarde o temprano vamos a tener que desafiar nosotros, nuestras propias vidas, a obrar de manera como corresponde, de manera correcta. Y quiero comenzar en esta noche con un modelo. Como siempre, la palabra del Señor es un ejemplo vivo constante. Yo he leído el libro de Nehemías, he leído mucho acerca de ejemplos realmente impresionantes sobre la labor que él se desafió. Y dice la palabra en el capítulo 2, 17-20, de la siguiente manera, de Nehemías 2. Les dije pues, vosotros veis el mal en que estamos, que Jerusalén está desierta y sus puertas consumidas por el fuego. Venid y edifiquemos el muro de Jerusalén y no estemos más en oprobio. Entonces les declaré cómo la mano de Dios había sido buena sobre mí, y asimismo las palabras que el rey me había dicho.
y dijeron: levantémonos y edifiquemos. Así esforzaron sus manos para bien. Pero cuando lo oyeron Sanballat horonita, Tobías el siervo amonita y Gesem el árabe, hicieron escarnio de nosotros y nos despreciaron diciendo: ¿qué es esto que hacéis vosotros? ¿Os rebeláis contra el rey? Y en respuesta les dije: el Dios de los cielos, Él nos prosperará. Amén. Y nosotros, sus siervos, nos levantaremos y edificaremos. Amén. Porque vosotros no tenéis parte ni derecho ni memoria en Jerusalén. Cuando traemos a contexto la palabra del Señor, sabemos que el mundo entero fue sacudido. Cuando nombro estas palabras como contagio o pandemia, esta mañana se me ocurrió pensar en la palabra también de plandemia, es decir, cuando siempre Satanás, nuestro adversario, se la inventa para engañar a todo el mundo. Y sabemos que la destrucción fue masiva también en formas duras para muchas familias. Sin embargo, Nehemías nos provee enseñanzas, ejemplos y lecciones donde podamos ver la importancia de dónde podemos informarnos y de dónde podemos sacar ejemplos que nos ayuden. Nosotros sabemos que hoy, a través de las comunicaciones, hay una tremenda información y no tiene barreras. Y por eso hoy, cuando a veces en las informaciones, en las noticias, salen encuestas, resultados, últimas noticias y todo esto, a veces se nos es difícil poder discernir quién o no tiene la verdad y cómo poder actuar. Sin embargo, en estos tiempos tenemos que también tener en cuenta el ejemplo de Nehemías, que él en ningún momento, al sentir esa brisa del temor que llegó, porque de hecho ahora más de uno también todavía está como asustado, que puede pasar, pero yo les digo en el Señor que no estemos asustados. Al contrario, agradecidos por este tiempo de crisis donde sentimos la brisa de Dios en nuestra vida y que Él siempre está con nosotros, y en estos tiempos nosotros no nos vamos a esconder o sentir temor para nada. Igual Nehemías pudo haber tomado una determinación de estar viviendo cómodamente, lejos lógicamente de Jerusalén, no le importaba el problema, pero Nehemías optó por salir de ese refugio de comodidad, y por eso en Nehemías 1:13 él dijo: ellos me respondieron, están enfrentando una gran calamidad y humillación. La muralla de Jerusalén sigue derribada, con sus puertas consumidas por el fuego. Estas son evidencias muy precisas frente a muchas veces cómo quedan las cosas cuando no se les aprecia o por lo menos no hay presencia humana en los ámbitos, bien sea de vivienda o de construcción. Muchas veces se nota el deterioro, se nota el acabose en medio de ello. ¿Por qué? Porque hay una crisis, porque hay un temor y porque hay una confusión, y por eso las noticias que Nehemías recibió de los hermanos de Jerusalén, a él lo dejó también pensativo. No es fácil recibir noticias. Yo creo que hoy más que nunca, cuando recibimos noticias de diferentes formas, nos han puesto a ver las cosas de otro punto de vista, y eso fue lo que le pasó a Nehemías. Me senté a llorar, hice duelo por algunos días, ayuné y oré al Dios de los cielos. Aquí es muy importante considerar que el ayuno y la oración, porque cuando a veces podemos hablar acerca de aspectos que son relevantes para la vida espiritual, usted sencillamente tome una determinación delante del Señor, y cual sea la actitud espiritual, siempre Dios se va a glorificar. ¿Por qué? Porque Él sabe la intención de nuestro corazón.
Por eso Nehemías inmediatamente entró a una comunión con el Señor. Recibió lógicamente una información, como nosotros sabemos de recibir informaciones, para discernir qué implica una tarea. Hoy la invitación es que, aunque hablamos de Nehemías del Antiguo Testamento, ahí también podemos decir que se pueden levantar Nehemías modernos, donde se dan cuenta de que hay planes, que hay recursos, que hay una tecnología, que hay muchos elementos para usarlos, pero lo importante de en medio de las tormentas es confiar en Dios. Por eso cuando hacemos nuestras peticiones y presentamos nuestros clamores delante del Señor, no se nos olvide, en la lectura que hicimos, la pasé un poquito rápido porque sé que el tiempo apremia también, pero aquí quiero decirles que cuando pedimos algo a Dios, como puedo decirlo con precisión al principio, donde Satanás tiene una tarea. Como cristianos, nosotros estamos desafiados a saber que tenemos que crear alternativas, soluciones, pero que se nos van a presentar muchas oposiciones y que no solamente se trata de nivel trabajo, familia, sino la sociedad, cómo interactúa en medio de las crisis. Hemos visto la delincuencia, hemos visto el vandalismo, hemos visto situaciones bien difíciles cuando se actúa en medio de la crisis. Por eso hoy consideraba que si antiguamente se respetaban a las personas, no se miraba cómo quitarle el reloj, el anillo, la cadena, etcétera. Pero cuando las personas actúan de esta forma, solamente pensando en elementos pequeños, me doy cuenta cómo hemos desplazado los valores por los valores de las personas. Le damos más valor y relevancia a los objetos, a las cosas y no a las personas. En este caso, cuando interactuamos, recordemos que Nehemías lo hizo con los hermanos en la fe, con el rey, con el gobierno en su punto y también con las personas que estaban a su alrededor y que tenemos que interactuar. Y interactuar es que hay personas que les afecta nuestras decisiones. Hay crisis familiares, la iglesia, por ejemplo, también vive sus crisis. Hay una salud espiritual que tenemos, pero algo que si Dios pide de nosotros es que seamos muy honestos frente a lo que hablamos y cómo nos disponemos también para ser asequibles a cómo vamos a reconstruir los muros de la congregación. En este caso Nehemías decía los muros de Jerusalén, pero una de las cosas que no podemos obviar ni quitar de nosotros es la información que corresponde, no la información que daña. Satanás argumenta cosas negativas, daña la relación, la comunicación, las palabras, pero nosotros los que creemos en el Señor sabemos que tenemos una palabra puntual en todo tiempo y nos informamos a través de la palabra bendita del Señor. Nehemías 4:14 dice: no les tengan miedo, acuérdense del Señor, que es grande y temible, y peleen por sus hermanos, por sus hijos e hijas, y por sus esposas y sus hogares. Fíjese que los compromisos que Dios habla aquí deben ser visibles, es decir, que depende del fundamento de lo que nosotros somos y estamos haciendo, primeramente dentro de nuestra vida de hogar. Eso es lo que inspira a una comunidad, de lo contrario solo son palabras. Una frase que quisiera dejarles hoy es que cuando hablamos de sana doctrina, cuando hablamos de Biblia, cuando hablamos de principios, recordemos algo muy importante y es que tenemos un compromiso de inspirar a otros. No es que yo ande peleando y altercando y de pronto sintiéndome que voy primero, no, sino mi compromiso es inspirar a otros en medio de estas crisis porque no han pasado
Y mucho menos tampoco es que nos escondamos frente a una realidad, sino que podamos aprovechar todo recurso que Dios ponga en nuestras manos para enfrentar las cosas que se vienen, porque sabemos que en medio de todo hay lo que tenemos que enfrentar, pero sobre todo es nuestro buen testimonio. Cuando las personas ven nuestro testimonio, marcamos un modelo e inspiramos, pero cuando no, ahí viene una situación donde el Señor luego sobre ello también nos va a demandar. Una palabra que quiero decirles hoy es: aprendamos a marcar la diferencia. Es una palabra que considero que debe ser en nuestro diario vivir de cómo lo estamos haciendo. A veces tenemos que aprender y no es fácil, cuesta, no es fácil, pero luego miramos que valió la pena. En Mateo 5:14 dice: vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad sentada sobre un monte no se puede esconder. Hoy tuve el privilegio de hablar con mi hijo y, y él me decía que se había encontrado con un amigo, y este amigo pues anda en esa motivación de que es el conquistador y que tiene derechos a muchas cosas, aparentemente como beneficio para el cuerpo, pero no lo es. Hay cosas que no benefician al cuerpo. Si usted, por ejemplo, no cuida su cuerpo cuando es joven, cuando es adulto mayor, allá estarán los resultados de no se cuidó. Pues por eso es que hay síntomas que ya alcanzaron a la vejez. Y hoy en día podemos pensar que tenemos una libertad, perfecto, pero también no todo conviene. El apóstol Pablo recuerda esas palabras. Dice también el versículo 15 de Mateo 5: ni se enciende una luz y se pone debajo del almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. En este tiempo, 163 días más o menos, donde estuvimos en aislamiento por el pandemia, me doy cuenta de algo y me ha traído tristeza a mi corazón, y es cuando como iglesia se nos quiere disipar todos los buenos propósitos. Mis amados saben que nosotros compartimos la palabra del Señor en la cárcel, por ejemplo. Y no es fácil saber de que a las personas les pueden decir no pueden entrar y ya. Y ya por lo menos en este año se han dicho: no, esto no se puede porque es muy peligroso y por aquí y por acá. Y quiera que no, quiero decirles, y lo digo delante del Señor, por muchos años he sido testigo de estar en estos lugares y Dios nos ha guardado. Y Dios ha puesto su manita de salud, nos ha protegido en todo tiempo. Así que les pedimos sus oraciones para que realmente Dios haga un milagro frente a estos momentos y podamos participar, sobre todo siendo testimonio donde corresponde para compartir la palabra del Señor. Eso sí, no tengamos en duda que la sociedad, repito, constantemente busca que los valores espirituales sencillamente se diluyan, se disipen, cada cual viva como quiera. Siempre habrán justificaciones, siempre habrán las excusas de las cosas. Y se trata de que si nosotros hoy leemos y escuchamos su palabra, pensemos, así como comienza el mes y se nos hacen aperturas, también nosotros comencemos a reedificar, haciendo la voluntad de Dios sobre nuestra vida en frente de toda oposición. Nehemías 4:18 lo dijo de esta forma: porque los que edifican, cada uno tenía su espada ceñida a sus lomos, y así edificaban. Y el que tocaba trompeta estaba junto a mí, y dije a los nobles y a los oficiales y al resto del pueblo: la obra es grande y extensa, y nosotros estamos apartados en el muro
lejos unos de los otros. Fíjense que hoy podemos pensar también que a la iglesia se les hizo una explosión de separación y de pronto hay no un colectivismo, sino muchas veces las ideas comienzan a minimizarse o los mismos creyentes comienzan a sentirse que están solos o solas. Y entonces ahí es donde el enemigo comienza a erosionar el corazón y la mente de las personas y algunos comienzan a sentir y hasta a veces uno puede escucharlos decir de qué sirvió, vale la pena, si será verdad o no, y así, dudas. Pero, ¿por qué lo digo? Porque en el texto que estamos leyendo, hubo personas dentro de la construcción donde se burlaron, donde tuvieron menosprecio. Hoy en día es lo mismo, solamente que es más fuerte. Hay también burla, hay menosprecio. El sistema quiere, en definitiva, siempre sacar mejor provecho, pero no frente a los principios espirituales. Todos y todas tendremos reproches, pero lo importante es que nosotros sepamos que tenemos que agradar es al Señor. El apóstol Pedro lo dijo, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. El Dios de nuestros padres levantó a Jesús, a quien vosotros matasteis colgándolo en un madero. A este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Y nosotros somos testigos suyos de estas cosas y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. Entonces, por eso, cuando hablamos de desafiar la obra y comenzar en nuestra vida espiritual, algo que tenemos que aprender a sacar de nosotros y a considerar en nuestras vidas es ocuparnos en las cosas del Espíritu, ya que a través de ellas podemos recibir vida y paz. Dios nos llama y dice, es necesario arrepentirse, es necesario perdonar, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Eso es sana doctrina. Por eso Nehemías, otra vez frente a la oposición, que todos vamos a tener oposición, nadie se va a salvar, nadie. Aquí cuando hablamos de oposición es total. Si no hay oposición, pues sencillamente tendremos que revisar nuestra doctrina, pero en esta historia que estamos compartiendo en la enseñanza de hoy, Nehemías también lo dijo de esta forma. Del capítulo 4, versículo 1 al 3 dice, cuando oyó Sanballat que nosotros edificábamos el muro, se enojó y se enfureció en gran manera, e hizo escarnio de los judíos, y habló delante de sus hermanos y del ejército de Samaria, y dijo, ¿qué hacen estos débiles judíos? ¿Se les permitirá volver a ofrecer sus sacrificios? ¿Acabarán en un día? ¿Resucitarán de los montones del polvo las piedras que fueron quemadas? Y estaba junto a él Tobías, amonita, el cual dijo, lo que ellos edifican del muro de piedra, si se hubiere una zorra, lo derribará. Aquí usted puede sacar sus propios conceptos espirituales. Pero uno de los que sí puedo notar ampliamente es cuando hay un gusto cuando alguien fracasa, como que hay un gusto cuando alguien falla. Cuando una persona tiene éxito, hay muchos padres y uno levanta la cabeza, ¿no? Es como cuando el hijo es juicioso y la hija es juiciosa, uno dice de quién será la hija que es una persona muy respetuosa, educada, muy trabajadora. Entonces de pronto el papá o la mamá escuchan eso y dicen, es mi hija. Pero cuando de pronto el hijo o la hija tienen actitudes impresionantes, preguntan, ¿y quién es el padre de esa hija? Y hay algunos que como que bajan la cabeza y dicen, es mía. Igual, cuando tenemos éxito espiritual, pues hay muchos padres. Pero cuando fracasamos o cuando hay cosas que a veces quedan como a cuestión, somos los más hijos huerfanitos y donde
se queda ahí en una posición difícil. Nehemías confrontó estas actitudes de estos hombres. Fíjense que ellos hablaron, cuando dice que ni una zorra podía subirse allí, era de lo frágil, menospreciaban. Ellos miraban a los judíos de una forma negativa, pensando que de esa manera ellos se iban a desanimar. Claro, ¿quién no se desanima cuando hay cosas como estas, no? En este tiempo que hemos recién comenzando a otra vez a hacer reapertura, ¿quién no está diciendo, bueno, ¿y ahora qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos a conseguir los recursos? Pues Nehemías dice en el capítulo 4, versículo 4 así: Oye, oh Dios nuestro, que somos objeto de su menosprecio, y vuelve el baldón de ellos sobre su cabeza, y entrégalos por despojo en la tierra de su cautiverio. La palabra baldón aquí implica en una deshonra pública. Más o menos es como hacer que esta persona se sonroje por algo que fue detectado o fue visto y que no estaba bien. En este caso, Nehemías más o menos dice: Señor, por favor, haz tú la obra. Y nosotros también, ojalá siempre aprendamos, y reiteradamente vemos actitudes y reacciones de personas cuando por alguna cosa se disgustan, se incomodan y dicen frases y dicen palabras, y es para hacer daño, es para ofender. Nosotros no respondamos con dos piedras en la mano, más bien vayamos a nuestro Dios y digámosle: mira, Señor, mire cómo me están tratando y cómo están ellos otorgándose cosas que no son. Por favor, ten misericordia y enfréntalos con tu palabra, porque siempre habrán amenazas para desanimarnos, pero nosotros tenemos la bendita palabra del Señor, y hay muchas palabras que el Señor nos habla cuando dice que debemos ser esforzados y valientes. Nehemías 4:11 dice: y nuestros enemigos dijeron: no sepan ni vean hasta que entremos en medio de ellos y los matemos y hagamos cesar la obra. Fíjese que aquí ya no solamente era un menosprecio, una burla o muchas veces una actitud de fracaso, sino que era también una actitud ya de que ellos iban a entrar allí prácticamente a la obra, iban a buscar la forma de quitarles la vida. Muy parecido al plan satánico que ha orquestado en este mundo, y donde, repito, en este contagio y pandemia que se ha hecho, el enemigo se burla de Dios y sí ha logrado mandar a más de uno al piso, pero los que confiamos en el Señor sabemos que Él nos llevará a buen puerto en vida o en muerte. En Nehemías 4:14 dice: después miré y me levanté y dije a los nobles y a los oficiales y al resto del pueblo: no temáis delante de ellos, acordaos del Señor grande y temible, y pelead por vuestros hermanos, por vuestros hijos y por vuestras hijas, por vuestras mujeres y por vuestras casas. Otra vez, Nehemías está siempre hablando sobre ese contexto de cuidar la familia y de hacer parte de ese núcleo familiar, donde es muy importante siempre estar muy atentos de quiénes son nuestros hijos, quién es nuestro padre, quién es nuestra mamá, quiénes son nuestros hermanos, quién es la familia. ¿Para qué? Para escuchar. No se trata de palabras para dar sueltas, se casó y se fue y ni más. No, siempre debe haber esa comunión. ¿Qué está pasando? Hay que volver a organizar. No podemos permitir que cada uno ande por su lado, porque cuando menos piensa están pasando cosas que no corresponde y uno dice: pero ¿cómo? ¿En qué momento? ¿A qué horas? Pues fíjese, solamente lo que pasó fue que hubo descuidos, y aquí Nehemías nos invita a que en esos desafíos espirituales también nosotros podamos atender lo que es una relación primeramente de familia, y saber también qué nos corresponde y cómo nosotros actuar. El versículo 15 dice: y cuando oyeron nuestros enemigos que lo habíamos entendido y que Dios había desbaratado el consejo de ellos,
nos volvimos todos al muro, cada uno a su tarea. Siempre Dios hará la obra y así estemos casi ya en las últimas, como en mensajes que el Señor me ha permitido compartir anteriormente, sepamos que el Dios va a orar. O sea, Él siempre nos va a permitir llegar hasta estos pasos finales de caer a un abismo quizás, pero Dios no lo va a permitir. El mismo Señor Jesús estaba en un momento también de prueba y por eso cuando ya el Señor vio que Satanás por lado y lado insistía, entonces el Señor también le respondió y le dijo, vete de mí, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Si nuestro privilegio y nuestro momento también de vida espiritual entendemos esta palabra de decir que al Señor solo adoraremos, recordemos, fuimos llamados a marcar la diferencia. De nada nos sirve encontrarnos en problemas y sentirnos que al desafiarnos nos enfocamos en soluciones alternas o quizás de miedo, sino que podamos tomar al problema, como se dice, por donde corresponde, para descubrir cuáles son nuestras posibilidades y las nuevas formas también de dónde podemos llegar y poder desarrollar nuestra creatividad, nuestra fortaleza. Recordemos que nosotros tenemos toda la bendición espiritual que el Señor nos brinda y nos la da para que podamos reflejarla. Por eso en Hebreos 12:14 dice, sin santidad nadie verá al Señor. Por eso en nuestras decisiones hagamos las cosas como corresponde. Sacar nuestra vida para agradar a nuestro Dios en ese estilo de vida que Él espera de nosotros, cumpliendo lo que corresponde. Si lo hacemos en ese valor espiritual, sabiendo que Dios está con nosotros, Él siempre se va a glorificar. Si en la familia, por ejemplo, en este momento, quizás alguno tiene alguna crisis espiritual, ¿qué tenemos que hacer? Volvernos al Señor, aceptarlo en nuestro corazón. Él no nos va a rechazar, por el contrario, Él quiere que nosotros siempre tengamos nuevos significados a través de la palabra y experimentemos de su Santo Espíritu esa transformación espiritual donde el propósito de Dios se revela en nuestro corazón, en nuestra vida, nos guía y nos enseña a enfrentar las adversidades que a diario se presentan y que con nuestro testimonio será un elemento vital para esa transformación, inicialmente en nuestra familia y luego en todo nuestro entorno. Antes de orar, decirles a ustedes que estén muy atentos frente a la bendita palabra del Señor y si Dios lo permite también el próximo domingo vamos a tener Santa Cena en la congregación. Así que los motivos son muy especiales. Nos vamos a reencontrar, vamos a compartir la cena del Señor, vamos a leer su palabra, vamos a adorarle, vamos a cantarle, vamos a exaltarle. Así que sencillamente gocémonos en el Señor. Si alguien está enfermo en alguna situación, pues sencillamente recuerde, use la fe y usemos la fe y creámosle al Señor y Él se va a glorificar y desde ya declaramos vida y salud espiritual. Para todos, muchísimas bendiciones. Como les dije, vamos a orar. Sencillamente un feliz comienzo de mes y estamos atentos para estos días. Bendiciones. Padre, en estos comienzos te damos a ti la gloria porque comenzamos otra vez una nueva oportunidad y vamos caminando hacia ti y sabemos que a veces hay alegría, a veces hay tristeza, a veces hay dolor. Consideramos en este momento a nuestros hermanos en la fe cuando tienen su corazón roto, tienen su corazón con mucha carga de dolor, de tristeza. Sabemos que el tiempo
se encarga muchas veces de ir alivianando esas cargas, lo cual a veces siento que no es lo mejor, pero eso es lo que sucede. Cuando los días comienzan a repetirse y comienzan a darnos otras alternativas. En este caso te pido, Señor, por las familias que perdieron al esposo, a la esposa, al hijo, a la hija, a la mamá, al papá. Hoy gracias porque cuando estrenamos este mes podemos levantar nuestra mirada al cielo y sabemos de dónde viene nuestra ayuda y cómo nos has alumbrado también a nosotros de guardarnos y de darnos paz, de darnos seguridad. Gracias por las noches de descanso, por la salud. Gracias por quienes laboran en la noche también, te pedimos que los guardes, que ellos sean portadores también de bendición para los que están laborando en un hospital, en un laboratorio, en una clínica, en una cárcel. También, Señor, ten misericordia, los guardianes, la vigilancia, los que están privados de libertad, Señor, sus familias. En nuestras vidas danos sabiduría, Señor, y ese desafío a obrar correctamente como lo vimos en la lectura que tuvimos de tu siervo Nehemías, que él se dio también para otros y al final lo logró. Lograron hacer construcción en este muro, lo cual trajo contentamiento en el pueblo judío. Nosotros también al volver, Señor, a tener el privilegio de hacer servicios en tu iglesia, Señor, te pedimos por favor, nos ayudes y nos enseñes a valorar tu palabra y oramos para que el enemigo también sea apartado y lo declaramos sin poder, para que tu iglesia se levante en testimonio y en vida espiritual. A todos y todas, Señor, te ruego que seamos fortalecidos con tu palabra, dando testimonio diario de transformación a través de tu bendita palabra y con la bendición del Padre, del Hijo y de tu Santo Espíritu. Gracias, Señor, por tus misericordias que son nuevas cada mañana. Amén y amén.